Nadie. Para entender cabalmente qué está pasando en Chile, cuál es la situación económica y los niveles de equidad que según algunos analistas están detrás de estas tensiones en la calle, vamos a hablar por Skype con Andrea Repetto, economista. Muy buenas tardes, Andrea, muchas gracias por atendernos. Hola Luciana, muchas gracias a ustedes. Bueno, Andrea Repetto ha sido considerado la economista del año el año pasado en Chile, es doctora en economía por el MIT y es presidente de la Fundación Superación de la Pobreza. ¿Son correctos los datos, Andrea? Así es. Muy bien. Bueno, Andrea, Chile ha sido considerado un milagro económico en la región, un país vigoroso en términos de intercambio comercial, bajísima inflación, 2% anual, una inflación que ni siquiera la Argentina logra tener mensualmente, niveles de inversión muy altos, un intercambio comercial importante, importaciones, exportaciones. ¿Qué pasó para que esté sucediendo esto en la calle, este contraste entre los reclamos de parte de la sociedad y estos indicadores macroeconómicos tan, beneficiosos? A ver, Chile no es un oasis. El propio presidente lo dijo en una entrevista al Financial Times hace unos pocos días atrás, que Chile era un oasis en América Latina, que éramos distintos en muchas de las dimensiones que tú estás describiendo, y eso en las últimas décadas ha sido bastante cierto. Sin embargo, detrás de esos buenos indicadores macroeconómicos se ha escondido una estructura de desigualdad que ha llevado descontento, por cierto, desde hace décadas. En eso Chile no es un oasis, igual que el resto de los países de la región, en que existe una élite que es poderosa, que concentra la riqueza también y tiene mucha influencia sobre las políticas que se realizan en el país. Y las organizaciones de la sociedad civil, yo participo en una de ellas, y la academia también, por mucho tiempo han documentado este descontento, sobre todo basado en desigualdad, en un trato inequitativo. Mucha gente siente maltrato en el día a día, un trato poco digno en la relación con otros, con sus jefes, con las personas en el barrio, en el transporte público, en los lugares públicos, así como los centros comerciales. Andrea, si uno tiene en cuenta los indicadores que muestran esta situación que vos estás diciendo, por ejemplo, ¿qué porcentaje de población en Chile está en la pobreza y cómo se mide esa pobreza? Si tú lo mides con pobreza estrictamente por ingresos, con una medida que tenemos propia en Chile que mide qué capacidad tiene una familia de comprar una canasta muy básica de alimentos, de transporte, eso es un número que no supera el 10%. 10%. Sin embargo, hay una medida nueva, la medida multidimensional, que hemos recogido otros países, como Colombia, por ejemplo, sí, en que mira en qué situación está la población en distintos ámbitos respecto a sus oportunidades. Si los niños están yendo a la escuela y están yendo al nivel apropiado para su edad, si las personas tienen derecho a una pensión, si tienen un contrato laboral, si tienen atención rápida en salud, si es que hay seguridad en sus barrios, si tienen redes sociales, cuando tienen algún problema tienen quien los pueda apoyar, y esos números superan el 20%. Un cuarto de la población tiene estos otros ámbitos que no se alcanzan a ver de manera tan evidente cuando uno solo mira los ingresos de las familias y lo material. Sí, entonces, por nivel de ingreso, 10% de la población se considera pobre. Entonces, y por una medición multidimensional de cuestiones sanitarias, de educación y de infraestructura, ¿a qué porcentaje llega? Supera el 20-25%, depende de cuál es la medida puntual que tú observes. Bueno, la Argentina tiene por niveles de ingreso más del 35% y por niveles de infraestructura supera eso también. La pregunta aquí es, ¿los indicadores han ido mejorando en términos de porcentaje de la población en la línea de pobreza desde el regreso de la democracia a Chile? Lo medía por ingresos, lo material, sí, de manera sistemática. Se ha reducido de manera sistemática año tras año en que esto se mide. La medida multidimensional es nueva, sí, solamente se ha medido 2 veces y esta ya ha permanecido constante. Son indicadores que son mucho más difíciles de mover. Y lo que está pasando en la calle tiene mucho más que ver con la desigualdad que con los niveles propiamente tal. ¿Cómo es la desigualdad? El índice Gini sería, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta eso. Sí, ¿cómo es claro, los índices Gini, cuando uno utiliza las encuestas de hogares, que eso es lo que se utiliza a través del mundo típicamente, el Gini se mueve en torno al 0.5, un poquitito por debajo del 0.5, incluso ha mejorado en los últimos años. Lo que pasa es que esas mediciones son bastante ciegas a lo que sucede en la parte más arriba de la distribución.
trabajo reciente del Banco Mundial, hace unos pocos años atrás, en que ellos tomaron los datos de las encuestas de hogares y a ellos les sumaron los datos administrativos de los impuestos, de la recaudación de tributaria y cuánto ganan las personas que no alcanzan a estar en encuestas de hogares porque no la responden, porque son un número muy pequeño, Claro. alcanzan a estar representados. El Gini sube a 65 aproximadamente, cuando tú tomas ese grupo de más arriba. Sí. Y explícanos cómo los números, los indicadores del índice Gini, cuando una sociedad es muy equitativa y cuando el indicador indica que esa equidad está muy lejos de alcanzarse. Si una sociedad completamente equitativa, en que todos recibieran exactamente lo mismo, tendrían un Gini de 0. Y una sociedad completamente desigual, en que una persona se lo lleva todo, tiene un índice de 100. América Latina fluctúa en torno a 50 y América Latina junto con África somos las regiones que somos desiguales en el mundo. Los países más desarrollados europeos, no sé, Estados Unidos, tienen índices que fluctúan incluso por debajo de 40. Y yo aquí te estoy diciendo que subimos de 50 a 65, algunos de ese orden aproximadamente, cuando tomamos los ingresos de las rentas, del capital, de los dueños de las empresas que no están registrados en las encuestas de hogares. Andrea, uno de los cuestionamientos o uno de los análisis que se está instalando, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, es que la democracia republicana, representativa liberal, no ha dado respuestas a demandas de la sociedad. ¿Coincidís con este análisis en el recorrido de la democracia chilena? Porque por un lado planteabas que desde el regreso de la democracia se ha bajado los niveles de pobreza, al menos medido con niveles de ingreso. Pero la equidad, ¿cómo ha funcionado a lo largo de la democracia entonces? Sí, a ver, lo que ha sucedido es que hay otros ámbitos que son más difíciles de medir en estos indicadores que resumen todo y nos permiten compararnos con otros países. Pero, por ejemplo, en Chile la segregación territorial es muy grande. Las personas no se encuentran. En los pocos lugares donde se encuentran es en el metro, en el transporte público, que es justamente lo que se estrelló en estas últimas protestas. Las escuelas donde van nuestros niños están más segregadas aún que los territorios. Claro. Dentro del propio territorio, las escuelas agrupan niños que son completamente iguales entre sí desde el punto de vista del nivel socioeconómico desde el que vienen. La educación, la salud pública no tiene nada que ver con la salud a la que accedemos los que podemos tener un seguro privado y así sucesivamente. Entonces esas cosas no se notan en estos indicadores generales, nuestros promedios esconden variación. La mitad de las familias, de los trabajadores en Chile, de las familias, perdón, en Chile no alcanzan a tener ingresos equivalentes a $1.000 mensuales, a pesar de que tenemos un PIB per cápita que supera los 20.000. Eso es una muestra de la desigualdad, en el fondo, que es lo que yo creo y muchos creen que subyace estas nuevas protestas, que es algo que no vimos venir ahora, pero que eventualmente iba a suceder, porque no somos ese oasis, como decía yo al inicio. Tenemos los mismos problemas estructurales en estas dimensiones que las que tienen los otros países de la región. Andrea, el ingreso, el salario mínimo en Chile, ¿cuánto es? Y el salario promedio, ¿y cuánto es el costo de vida? Si efectivamente ganando esos salarios se puede tener una vida digna al menos. A ver, el salario mínimo son 300.000 pesos chilenos a 700, no estoy muy rápido para multiplicar en este minuto, pero son unos $400 al mes. A eso tú tienes que descontarle seguridad social, que esos son alrededor de 20 puntos de tu salario. Eso es lo que le queda a las personas, claro, líquido para poder efectivamente, los cálculos que hacían algunas personas el otro día del orden del 20% de eso se te va en el transporte público. La verdad es que no hay por qué preguntarse por qué la participación laboral de las mujeres en Chile no es tan alta. Con esos salarios hay que salir, claro, te pierdes buena parte en tu transporte porque como las oportunidades laborales no están donde viven las personas, una de las políticas que ha segregado Chile ha sido la política pública de vivienda social desde los años 90. A lo largo de todos nuestros años de democracia, en que tienen a las personas, les entregaron vivienda en lugares donde era más barato comprar los terrenos y construir las casas, que eso es lejos de la ciudad. Y tienen, por lo tanto, que las estimaciones son que el promedio de las personas se demoran 2 horas al día en promedio, los grupos más pobres, en llegar a sus trabajos y vuelta todos los días. Andrea, en términos comparativos con países de la región, el salario chileno medido en dólares, que decías que es de unos $400 mensuales, ¿en qué nivel está? ¿Es uno de los más altos? ¿Es el más alto? ¿Es el más bajo? ¿Es intermedio? Sí.
La verdad, para ser honesta, no sé las brechas entre los distintos Ujú. países, cuáles son sus salarios mínimos, pero hay que mirar a Chile dentro de su propio contexto. En el fondo, la diferencia salariales tan grandes que hay en Chile hacen que en buena parte el costo de la vida se relacione con lo que pueden pagar los más ricos. En Chile, hasta hace poco tiempo atrás, las escuelas eran pagadas. Los padres tienen que además Ujú. pagar la escuela a sus hijos cuando la escuela pública suele ser gratuita, cuando tienes que financiar en buena parte de tu propia vida diaria, cosas que en otros países Sí, son sí. gratis, aquí no. Andrea, estos indicadores macroeconómicos basados en una economía muy abierta al mundo, ¿no? En términos de inversiones que recibe Chile y en términos de exportación-importación, en esa balanza de exportación-importación el 60% corresponde al 60% del PBI, muy lejos está Argentina de eso. Esa receta que se sostuvo a lo largo, como política de Estado a lo largo de distintos gobiernos de signo político muy diverso en Chile, ¿está siendo cuestionada o lo que falta en Chile es completar esa visión macroeconómica con una visión de mayor equidad económica? Hay un poco las dos cosas. Chile se ha desarrollado, ha duplicado su PIB per cápita en pocas décadas. De verdad ha sido bien impresionante lo que ha sucedido en esos términos. Ujú. Y para eso la estabilidad macro, un banco central autónomo, libertad cambiaria, una regla fiscal, todo eso fue un apoyo real para poder hacer resultados macroeconómicos buenos. Tenemos una deuda pública que ha crecido, pero llega apenas al 25% del PIB. Pero la economía está creciendo más lento, tiene menos capacidad productiva tendencial, lo mismo por el propio hecho de haber crecido, y eso por un lado requiere entonces volver a mirar qué es lo que estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo. Ya no es tan rentable el cobre como lo era hace un tiempo Claro. atrás, y por lo tanto hay que hacer un trabajo más en términos de innovación, de quizás no salirse de la actividad minera, que pareciera que fuera natural a las capacidades del país, pero no solamente extraer, sino que también en todos los servicios conexos, que es como lo que hacen Australia y Sí, valor Canadá. agregado a esa economía, ¿no? Claro. Exacto. Y Bien. al mismo tiempo creo que hay que pensar nuevamente en nuestra política social. La política social chilena es hiperfocalizada, son las personas de menores recursos, de verdad, los más pobres los que reciben recursos del Estado, Ujú. pero tienes una clase media muy amplia que no está muy lejos de la vulnerabilidad. Claro. Para darte un ejemplo, una mujer de clase media que se jubila hoy día y que trabajó durante toda su vida recibe una jubilación que es apenas un 25% de su salario previo, Claro. pero esa persona no tiene un pequeño derecho si es que a lo que se llama el pilar solidario, los fondos públicos, y francamente pasan a unas circunstancias en que el golpe es Claro. muy grande. Entonces hay que pensar en eso. Yo creo que esa es la demanda que están pidiendo las personas hoy día, más que un modelo propiamente tal de desarrollo. Muchísimas gracias, Andrea Repeto, por estas precisiones para entender efectivamente cuál es el debate, el contexto en el que se da esta crisis tan acentuada en las calles chilenas con altos niveles de violencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. A ti muchas gracias, Luciana. Nos vamos a un corte.